Atento saludo. Esta es una actividad relacionada con la asignatura Defensa Internacional de los Derechos Fundamentales del Programa de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander y orientada por la docente Marjorie Natalie Sánchez Urbina. Quien les habla, Iván Villamizar, estudiante de noveno semestre del programa de Derecho. En este caso traeremos a colación una de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 12.954 Ginette Bedoya versus Colombia. Como sabemos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está conformado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano judicial que se encarga de aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También está conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya función principal consiste en promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. La sentencia está estructurada en 9 componentes. Una introducción de la causa y objeto de controversia, procedimiento ante la Corte, la competencia, las consideraciones previas, la responsabilidad internacional, las pruebas, los hechos, el informe de fondo y las reparaciones. ¿Cómo estará estructurada esta exposición? Hablaré de los hechos, de los derechos vulnerados que reconoció el Estado colombiano, consideraciones de la Corte, reparaciones. Ginette Bedoya, nacida el 21 de octubre de 1975, en ejercicio del periodismo y vinculada al periódico El Espectador, desarrollaba periodismo investigativo relacionado con el conflicto armado interno y con presuntas violaciones que estaban sucediendo al interior de la cárcel Modelo localizada en la ciudad de Bogotá. En razón de su profesión sufrió vulneración de sus derechos fundamentales y por la inoperancia del sistema judicial colombiano acudió a la Comisión Interamericana representada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL y por la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP. Entre los hechos más destacados que fueron la causa donde se originó la vulneración de los derechos fundamentales de esta periodista, se iniciaron aproximadamente desde el mes de mayo de 1999. El 27 de mayo sufrió un atentado junto con su señora madre, del cual resultó herida gravemente su señora madre. El 20 de noviembre de ese mismo año continuaron las amenazas y en ese entonces solicitó protección del entonces Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. El 27 de abril hubo unos hechos al interior de la cárcel Modelo, donde hubo un enfrentamiento entre reclusos que controlaban el patio 3, 4 y 5 y reclusos que controlaban el patio 1 y 2. Este enfrentamiento se resume entre paramilitares y guerrilleros. Ginette Bedoya se interesó en investigar unas denuncias relacionadas con quienes promovieron esos hechos violentos y la participación de la fuerza pública también en estos hechos. El 8 de mayo le llegaron amenazas al diario El Espectador, al diario El Espectador, donde le informaban que no volviera a la cárcel, pues iba a perder la vida. El 24 de mayo, sin embargo, recibió una llamada, el 24 de mayo, donde se le informó que una persona recluida, conocida como el panadero, quería entrevistarse con ella con la condición de que le publicara todo lo que él dijera. El 25 de mayo acudió a la cita acompañada del editor judicial, del fotógrafo y del conductor del diario El Espectador.
El fotógrafo y el conductor esperaron en el vehículo mientras que la periodista y el editor se dirigieron a la entrada del penal. El guardia indicó que no había boleta a nombre de ella, pero que su visita sí estaba enterado de su visita y que ya estaban tramitando los permisos. Tras 10 minutos de espera, la periodista volvió a preguntar, a lo que el guardia le dijo que esperara, que ya venía la boleta. En ese momento, ella le dice al editor: vaya hasta el carro y traiga al fotógrafo porque ya vamos a entrar. En ese mismo instante fue abordada por una mujer que le preguntó si ella era la periodista, y al mismo tiempo se acercó un hombre que le preguntó si ella era la que se iba a entrevistar con el panadero. Al contestar afirmativamente, la sujetó por el brazo y la amenazó con arma de fuego. A ella la trasladaron a una bodega cercana a la cárcel, donde esperaron 2 hombres más. Allí le pusieron un trapo en los ojos, la amarraron a una silla, la golpearon, la insultaron y pasado un tiempo le dijeron que iban a salir a dar un paseo. La subieron a un vehículo, y después de un tiempo el vehículo se detuvo, y al bajarla del vehículo y quitarle la venda de los ojos para colocarle esparadrapo, pudo ver que en el sitio habían personal uniformado. Tras varias horas de tenerla amarrada con una silla, donde sufrió abuso sexual, violencias, amenazas, insultos, en el transcurso de 10 horas mientras estuvo secuestrada, al final la dejaron tirada en la carretera a la entrada de Villavicencio. Allí, el 26 de mayo, fue trasladada a Bogotá, al hospital de la policía, y solamente hasta junio 6 fue posible hacer las primeras declaraciones. De ahí en adelante empezaron a pasar los años, donde solamente el avance consistía en hacer declaraciones, tanto que solamente hasta el 2011 incluyeron dentro de los expedientes los registros fílmicos y las declaraciones del panadero. Entre el 2012 y el 2013 hubo 3 condenas de personas que aceptaron ser los partícipes, es decir, los que la agarraron y la llevaron al sitio donde sufrió los abusos relacionados con sus derechos fundamentales. Ya en el 2016, en vista de la inoperancia del sistema judicial colombiano, pues ya representada por la CEGIL y por la FLIP, el 6 de septiembre del 2016, la Corte Interamericana hace la presentación formal ante la Corte Interamericana solicitándole se declare responsable al Estado colombiano. El informe de fondo contemplaba 4 hechos fácticos: amenazas previas contra la periodista, los hechos ocurridos el 25 de mayo, la investigación de dichos hechos y las posteriores agresiones y amenazas sufridas después del 25 de mayo. Entre los principales derechos vulnerados contemplados en la Convención Americana está el artículo 1, el 4, el 5, el 7, el 8, el 11, el 13, el 22, 24 y 25. De entre los derechos vulnerados de la Convención de Belén de Pará, relacionado con la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, se le vulneraron los contemplados en el artículo 7A y 7B. Y en relación con los derechos contemplados en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, se le vulneraron los relacionados en el artículo 1, en el 6 y en el 8. ¿Qué reconoció el Estado colombiano? El Estado colombiano reconoció las fallas de su sistema judicial al no realizar una investigación penal digna. Esto estuvo relacionado con el artículo 5 de la Convención, que es el derecho a la integridad personal, el artículo 8 a las garantías judiciales, el artículo 25 a la protección judicial.
Respecto a la responsabilidad internacional por incumplimiento del deber de debida diligencia en la investigación de las amenazas, los derechos vulnerados fue el artículo 11, el que es relativo a la honra y la dignidad, el quinto a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Respecto a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Estado reconoció la omisión respecto al artículo primero, artículo sexto, artículo octavo, y también reconoció la omisión respecto a la Convención de Belém do Pará, especialmente el artículo 7b. ¿Cuáles fueron las consideraciones de la Corte? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de sus poderes de tutela internacional, vela para que los actos de reconocimiento de responsabilidad resulten aceptables a los fines del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Las reparaciones a las que las reparaciones que le fueron endilgadas al Estado colombiano tienen que ver con investigación respecto a medidas que deberá en un plazo razonable promover y continuar las investigaciones para determinar y juzgar a los demás responsables de los actos de violencia y tortura. También deberá promover y continuar las investigaciones para determinar y juzgar a los demás responsables de los actos de amenazas, y ordenó al Estado garantizar la vida, integridad personal y seguridad de la periodista. Dentro de las medidas de satisfacción, el deber de publicar en un plazo de 6 meses el resumen de la sentencia en el diario oficial, publicar la sentencia en un diario de amplia circulación y garantizar la difusión del programa No es hora para callar en los medios públicos, al menos durante 60 minutos mensuales. Dentro de las medidas de rehabilitación, pagar a la periodista la suma de $30.000 y a la señora madre también $30.000. Dentro de las medidas de garantía de no repetición, crear e implementar en el plazo de 2 años un plan de sensibilización y capacitación a funcionarios públicos con perspectiva de género, crear un centro estatal de memoria y dignificación de mujeres víctimas de violencia sexual, y ese centro deberá llevar el nombre de Centro Investigativo No es hora de callar. Dentro de las medidas de garantía de no repetición, el Centro Investigativo No es hora de callar se le deberá asignar una partida presupuestal de $200.000 anuales, diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos en relación con la violencia contra las periodistas y crear un fondo para financiar programas de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia con $500.000. Las medidas por daño material, pagar $25.000 a la periodista, $15.000 a su señora madre. Por daño inmaterial, $90.000 a la periodista y $20.000 a su señora madre. Las costas y gastos a favor de la FLIP, $30.000, y a favor de la CEGIL, $15.000. El reintegro de gastos a favor del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pagar la suma de $104.84. Bueno, así se resumen los principales aspectos tratados en esta sentencia, la 12.954 del caso Ginette Bedoya versus Colombia. Por su atención, muchas gracias.